Muy buenas tardes, profesores y estudiantes. Mi nombre es Liz Parra, estudiante del programa de Biología. En estos minutos hablaré de este artículo, Transición de las fuerzas de las patas de las alas durante el despegue en aves, publicado el 1 de diciembre de 2012 en la revista Experimental Biology de Reino Unido, por la organización editorial The Company of Biologists. Esta es la revista líder en fisiología y biomecánica comparada. Tiene un factor de impacto de 2,8 para 2022 y un cuartil 1 para 2023. Bueno, ¿de qué nos habla este texto? La mecánica de despegue es fundamental para la ecología y la evolución de los animales voladores. Investigaciones recientes han revelado que la velocidad inicial de despegue en las aves está impulsada principalmente por la fuerza de las extremidades traseras. Sin embargo, se desconoce la contribución de las alas durante la transición al aire. Es decir, estudian la transición de las fuerzas terrestres aéreas. Esto es lo que estudia básicamente este artículo. Varios estudios han analizado el despegue de aves, su dinámica de fuerzas, fisiología, pero solo teniendo en cuenta el papel de las extremidades inferiores, las patas. De hecho, solo 2 estudios han considerado ambos sistemas locomotores durante el despegue, es decir, patas y alas. Aquí se midió directamente la contribución a la producción de fuerza de ambas piernas y alas para comprender la interacción entre ambas en referencia a cómo se sincronizan y las fuerzas aerodinámicas. La posición de las alas durante el primer movimiento ascendente parece como desempeñar un papel destacado en la fase inicial del despegue. Para investigar esta transición se integraron medidas de las fuerzas de las piernas y las alas durante el despegue y los primeros 3 aleteos en 2 especies, el pinzón cebra y la paloma diamante. El pinzón de masa corporal aproximadamente 15 gramos y la paloma de 50 gramos. Estos fueron escogidos debido a sus diferentes formas de alas y cinemática de carrera ascendente. Como podemos ver, tienen una morfología un poco diferente. Para esto utilizamos la metodología D. Medimos las fuerzas de reacción del suelo producidas por las extremidades traseras usando una percha montada, que es como un palito, montado sobre una placa de fuerza, la cinemática de todo el cuerpo y las alas usando video de alta velocidad y las fuerzas aerodinámicas usando una técnica llamada velocimetría de imagen de partículas o PIV, de 3 palomas diamantes y 3 pinzones hebras. Estas grabaciones se realizaron para un despegue desde una posición elevada de 45 grados en una percha de madera de 1,5 de diámetro y 8,5 de largo. Debajo de esta se encuentra, como ya lo había dicho, la placa que nos dará los datos de la fuerza de reacción del suelo en la carrera de las aves antes del despegue. En el Museo Nacional de Historia Natural de París, Francia, se colocaron 4 cámaras de video digitales de alta velocidad alrededor de la percha y los despegues se grabaron en 200 Hz con una velocidad de obturación de 300 Hz. Las cámaras permitieron una reconstrucción 3D de los movimientos del ave. Así, con esto pudimos calcular matemáticamente unas coordenadas para el centro de gravedad. La digitalización proporcionó 4 conjuntos de coordenadas 2D para el centro de gravedad y para la punta del ala, que será más importante en los datos, en las ecuaciones. La reconstrucción del centro de gravedad de la forma formada por el borde del ave se utilizó como indicador del centro de masa del ave. Para 3 pinzones hebras se reveló que esta aproximación del centro de masa fue de hecho muy efectiva, muy acertada. La distancia entre el centro de gravedad que habíamos hallado y el centro real de masa fue aproximadamente 6,4 milímetros. Bueno, las velocidades componente y resultante y las aceleraciones se calcularon como la primera y segunda derivada de la trayectoria que teníamos anteriormente. Y por una sucesión de máximos y mínimos locales se halló como la transición ascendente-descendente, que se define como USDS, y la transición descendente-ascendente, que se definió como DSUS. El despegue se dividió en 4 partes. La primera, que es el inicio, cuando el ave está inmóvil en la percha con las alas plegadas, hace como un contramovimiento, que es cuando se agacha, cuando flexiona un poco las patas. Y la segunda sería la extensión de alas y patas cuando el ave todavía está en la percha.
El tercero sería como el primer golpe, el primer aleteo, que es descendente y causa como una pérdida de contacto de la pata con la percha. Ahora, el cuarto sería como ya los posteriores aleteos o sea, con retracción de las patas contra el cuerpo. En esta primera ecuación que vemos aquí, definimos que BXK sería la aceleración hacia adelante, BYK sería la aceleración lateral y BZK la aceleración vertical para un plano tridimensional. Esto se calculó para TUP, que sería el primer movimiento ascendente, y se comparó con la aceleración resultante calculada a partir de la fuerza de reacción promedio del suelo. Eso se da como en una ecuación más adelante. También se calculó para TVB y se comparó con la aceleración resultante usando datos PIP. Ok. Fuerzas de reacción del suelo se midió en TUP para medir la contribución relativa de las extremidades traseras a la velocidad de vuelo resultante inicial. Y también tenemos una ecuación para el PIP que se usa para comparar la aerodinámica con la cinemática del aleteo asociada. Utilizamos una cámara de video sincronizada a alta velocidad y está ubicada lateralmente al animal. Para calcular la velocidad de las partículas utilizamos la correlación cruzada de imágenes emparejadas con un tiempo transcurrido entre imágenes de 500 microsegundos. Estimamos la sustentación media durante todo el aleteo, que sería definido como L, acoplando datos PIP con datos cinemáticos 3D, adquiridos por separado para los mismos sujetos de prueba. Tengan en cuenta que L incluye como componentes verticales, es decir, peso, y horizontales como el empuje. Durante eh, la densidad del aire. También se tiene en cuenta la densidad del aire. Ahora bien, y V-Bort es como la velocidad del vórtice autoinducida. Esta ecuación de acá representa la aceleración debida a la fuerza aerodinámica producida durante cada aleteo con la gravedad restada. Así, eh, da un resultado negativo. La aceleración producida por las alas no soporta el peso corporal. Para dominar la función del ala durante el despegue, calculamos la relación de avance utilizando datos cinemáticos y utilizando cinemática acoplada con datos PIP. La relación de avance en ingeniería aeronáutica es como una expresión de la velocidad de la aeronave dividida por la velocidad de la punta de la hélice de la aeronave. En este caso sería muy importante el dato que teníamos anteriormente de la punta del ala. Utilizamos la velocidad observada en 3D de la punta del ala en relación con el ave. Ahora, la sección de resultados. El momento 1 fue más visible en la paloma diamante. Para el momento 2, la paloma abre sus alas antes. Ambas especies comenzaron como su primer movimiento descendente después de que sus pies estuvieran como completamente fuera de la percha. Sin embargo, estas diferencias en el momento no fueron como muy estadísticamente significativas. Es importante señalar que 2 milisegundos fue el margen de error para este muestreo de video a 500 Hz. El pinzón cebra termina el primer aleteo un poco más rápido que la paloma, después del despegue. En el pinzón cebra, cada aleteo duró aproximadamente 50 milisegundos, en comparación con 70 milisegundos en la paloma diamante. En ambas especies, la BRK que veíamos al principio, que sería la velocidad calculada utilizando los datos cinemáticos, aumentó durante las dos primeras fases del despegue. Después de LO, que sería como el primer aleteo, permaneció bastante constante durante los 3 primeros aleteos. Respecto a la producción de fuerza de las piernas en relación a la fuerza de reacción del suelo, el pinzón cebra registró como una mayor aceleración que la paloma, como lo veíamos anteriormente. Y así, hallando
BRPF, encontramos que la fuerza máxima de las patas producida por el animal es mayor en la paloma diamante. La sustentación media durante el aleteo por PIB para el pinzón fue menor en el primer aleteo, debido, podemos decir que fue debido a un área más pequeña y a una velocidad inducida menor, que son datos que vemos que están en la ecuación. Aunque la tendencia general era que la velocidad inducida aumentara con el número de aleteos, la alta variabilidad significó que la velocidad inducida del primer aleteo no fue significativamente menor que la del segundo. Y bueno, segundo y tercer aleteo, porque tenemos en cuenta los tres. Para la paloma diamante, el primer aleteo también produjo significativamente menos L. Se asoció como a las mismas condiciones del pinzón cebra, menor velocidad, menor área. Y bueno, en este caso, ni los pinzones ni las palomas produjeron suficiente fuerza en el primer aleteo para soportar el peso corporal en el aire, pero siguen un patrón general en la producción de fuerza por parte de las alas, produciendo como una fuerza cercana al mínimo requerido para contrarrestar la gravedad y luego aumentando con los aleteos. En esta figura podemos ver la aceleración resultante y la velocidad resultante calculadas a partir de los datos cinemáticos en azul y de las mediciones de fuerza en rosa. Hay una comparación de contribuciones de alas y patas. Durante la primera fase del despegue, podemos ver que el ave estaba en la percha con las alas plegadas. En este caso, BRPF fue muy similar a la BK que habíamos visto en ambas especies. Por lo tanto, BRK y BRPF eran muy similares. Eso significa que durante la primera fase del despegue, las piernas son responsables de toda la velocidad resultante y de la aceleración resultante. Se halló un pico de aceleración con la transición entre la primera y segunda fase del despegue en el pinzón cebra, mientras que ocurrió ligeramente después del primer golpe ascendente en la paloma diamante. Ok, después del comienzo de la segunda fase, de hecho, en la paloma. Para ambas aves, este pico de aceleración se produjo mientras el ave todavía estaba como en contacto con la percha. También observamos que las fuerzas relativas de las patas traseras producidas por la paloma eran como un 55% más bajas que en el pinzón, lo que de hecho aprueba o bueno, consiste con la hipótesis de que la aceleración máxima generada entre especies debería ser inversamente proporcional al peso corporal, porque vemos que la paloma es significativamente más pesada que el pinzón. En la segunda fase, con las alas desplegadas, tampoco fueron significativamente diferentes. Pero con el primer aleteo, la BRFP representaba más del 90% de la aceleración resultante, lo que no es una totalidad, indicando como una acción combinada de las extremidades traseras con las anteriores, aunque dominaban las extremidades traseras. Todo esto nos demuestra que las alas no son las únicas productoras de fuerza durante el despegue. También las patas juegan un papel clave en la producción de la aceleración. Um, bueno, la aceleración es necesaria para el despegue. Los datos muestran que las extremidades traseras y anteriores se utilizan sucesivamente, con el dominio de las extremidades traseras en las primeras fases del despegue. Esto proporciona como una aceleración inicial y con el uso coordinado de ambas se logra como mantener una velocidad durante los tres aleteos. En sí, con ambas especies vimos que la diferencia más destacada entre las aves se observó como en la aceleración inicial, que es como debida casi exclusivamente a las extremidades traseras. Y también se notó una diferencia en la velocidad de vuelo posterior como a abandonar la percha, las cuales fueron mayores en el pinzón que en la paloma. Así pues, este trabajo sugiere que durante el primer aleteo de transición existe una coordinación temporal entre las alas y patas
Aún así, es como necesario más estudios porque este texto no tiene en cuenta el espacio limitado de movimiento del ala y las formas de vuelo de las aves. Eh, Así que esto fue todo lo que nos dijo el texto. Es un estudio muy importante para la ecología y la cinemática de aves. Y es todo por hoy. Muchísimas gracias.